Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy les vamos a exponer el tema aldehídos y cetonas. Bueno, mi grupo está conformado por mi compañera Karen Tatiana, por mi compañero Edgar Montánchez, por Juan Camilo Delgado, por Ludwig Santiago, por Luis Gelput y mi persona Jimmy Burbano. Bueno, pues primero voy a explicar qué son los aldehídos y cetonas. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal de carbonilo. Los aldehídos, al ser compuestos químicos y de tipo orgánico que surgen cuando determinados alcoholes se oxidan, es decir, que ha perdido átomos de hidrógeno. Los aldehídos además disponen de un grupo funcional formilo, que se forma cuando un átomo de hidrógeno es separado del compuesto conocido como formaldehído. Para nombrar los aldehídos se elimina la terminación ol, que se tiene el nombre del hidrocarburo, y se le añade al. De este modo, de acuerdo a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se puede hablar de los aldehídos como el metanal o formaldehído según la nomenclatura trivial. El etanal, acetaldehído, o el propanal, propaldehído, por nombrar a lo más simple. De acuerdo a su número de carbono, los aldehídos pueden actuar como reductores. De este modo se emplean en distintas industrias para producir pinturas, tinturas, solventes y plásticos, entre otros elementos. También pueden utilizarse como conservante para obtener compuestos como la melamina o baquelita. No menos importante es que además de lo expuesto ahora, también se puede emplear con otros usos igualmente significativos, para llevar a cabo la creación de explosivos de diversa índole, como el llamado TNP, para crear los plásticos de tipo técnico que de forma habitual se utilizan para conseguir llevar a cabo lo que es la sustitución de piezas metálicas tanto en maquinaria como en automóviles. De la misma manera, no hay que pasar por alto que también se proceden a emplear dentro del ámbito de la perfumería. Es importante mencionar que los aldehídos pueden tomarse a través de diversos procesos naturales. Cuando una persona ingiere una cantidad elevada de bebidas alcohólicas y luego siente malestar, que se conoce como resaca. Dicha sensación podría deberse al acetaldehído que se produce en el marco de la metabolización. De acuerdo a algunos estudios sobre el tema, además de todo lo indicado, podemos destacar otra serie importante de datos acerca de los aldehídos, tales como los siguientes. La fórmula que por regla general les indica es CnH2n más un SHO. El punto de ebullición Ki, que subraya que tiene los citados aldehídos, se encuentra por encima del que tiene los alcanos, pero es inferior al que poseen los alcoholes. Entre los que terminan en al podemos destacar algunos como el etanal, el propanal, el metanal o el butenal. Cuando existen dos grupos de aldehídos se les otorga la terminación dial. Este sería el caso del pentodial o el butanodial. En concreto, se determina que las maneras o procesos más frecuentes a través de las cuales se forman los aldehídos son la carbonilación, la deshidrogenación y oxidación de alcoholes, y también lo que se conoce como oxidación de halogenuros de alquilo. Ahora, las cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando el grupo funcional carbonilo es el de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, las cetonas se nombran agregando el sufijo ona al hidrocarburo del cual provienen: hexano, hexanona, heptano, heptanona, etc. También se puede nombrar posponiendo cetonas a los radicales a los cuales está unido, por ejemplo, metilfenilcetona. Cuando el grupo carbonilo no es del grupo prioritario, se utiliza el prefijo oxo, ejemplo, oxopropanal. El grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con doble enlace covalente a un átomo de oxígeno. Al tener dos radicales orgánicos unidos al grupo carbonilo, es lo que lo diferencia de los ácidos carboxílicos, aldehídos, ésteres. El doble enlace con el oxígeno es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. Clasificación de cetonas. Cetonas alifáticas. Resultan de la oxidación moderada de los alcoholes secundarios.
Si los radicales alquilo-R son iguales, la cetona se denomina simétrica. De lo contrario será asimétrica, siempre y cuando exista un átomo covalente con otro. Isomeria. Las cetonas son isómeros de los aldehídos de igual número de carbono. Las cetonas de más de 4 carbonos presentan isomeria de oposición en casos específicos. Las cetonas presentan tautomeria. Cetonas aromáticas. Se destacan las quinonas derivadas del benceno y carbón, cetonas mixtas, cuando el grupo carbonil se acopla a un radical arílico y un alquílico, como el fenilmetilbutanona. Para nombrar los cetonas tenemos dos alternativas: el nombre del hidrocarburo del cómo procede terminado en ona. Como sustituyente debe emplearse el prefijo oxo, y citar los dos radicales que están unidos al grupo carbonilo por orden alfabética, y a continuación la palabra cetona. Nomenclatura de aldehídos y cetonas. En los aldehídos tenemos que reemplazar la terminación del alcano por -al. Y cuando la cadena tiene dos funciones, tenemos que utilizar el sufijo dial, como observamos en los ejemplos de abajo. El grupo CHEO, que está unido a un ciclo, tiene el nombre de carbaldehído, y la numeración se realiza cuando damos el localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído, como podemos ver en las imágenes. Algunos nombres comunes de aldehídos son el metanal, el benzocarbaldehído y el etanal, que vendrían siendo los nombres reemplazados. Y las cetonas las nombramos sustituyendo la terminación del alcano por ona. Y para enumerarlas tenemos que tomar la cadena principal y la que tenga mayor longitud, que contiene el grupo carbonilo, como podemos ver en los ejemplos. Y también hay otra manera de nombrar las cetonas. Para realizarla tenemos que darle nombre a las cadenas y ordenarlas alfabéticamente. Y al finalizar tenemos que colocar la palabra cetona, como vemos en los ejemplos. Propiedades de los alcanos. Propiedades físicas de los alcanos. Punto de ebullición. Los alcanos experimentan fuerzas intermoleculares de Van der Waals, y al presentarse menores fuerzas de este tipo aumentan el punto de ebullición. Además, los alcanos se caracterizan por tener enlaces simples. Hay dos determinantes de la magnitud de las fuerzas de Van der Waals. Uno, el número de electrones que rodea a la molécula, que se incrementa con la masa molecular del alcano. Y dos, el área superficial de la molécula. Un alcano en cadena lineal tendrá un mayor punto de ebullición que un alcano de cadena ramificada, debido al mayor área de la superficie de contacto, con lo que hay mayores fuerzas de Van der Waals entre moléculas adyacentes. Por ejemplo, compárese el iosobutano y el neobutano, que hirven a -12 grados y a 0 grados centígrados, y el 2,2 dimetilbutano y el 2,3 dimetilbutano, que hirven a 50 y a 58 grados centígrados respectivamente. Por otra parte, los cicloalcanos tienden a tener mayores puntos de ebullición que sus contrapartes lineales, debido a las conformaciones fijas de las moléculas, que proporcionan planos para el contacto intermolecular. Punto de fusión. El punto de fusión de los alcanos sigue en una tendencia similar al punto de ebullición. Esto es, si todas las demás características se mantienen iguales. Las moléculas más grandes corresponden al mayor punto de fusión. Hay una diferencia significativa entre los puntos de fusión y los puntos de ebullición.
Los sólidos tienen una estructura más rígida y fija que los líquidos. Conductividad. Los alcanos son malos conductores de la electricidad y no se polarizan sustancialmente en un campo eléctrico. Solubilidad en el agua. No forman puentes de hidrógeno y no son insolubles en disolventes polares como el agua, puesto que los puentes de hidrógeno entre las moléculas individuales de agua están apartados de una molécula de alcano. La coexistencia de un alcano y el agua conduce a un incremento en el orden molecular. Reducción de entropía. Como no hay enlaces significativos entre las moléculas de agua y las moléculas de alcano, la segunda ley de la termodinámica sugiere que la reducción en la entropía se minimizará al minimizar el contacto entre el alcano y el agua. Se dice que los alcanos son hidrofóbicos, que repelen el agua. La densidad de los alcanos suele aumentar conforme aumenta el número de átomos de carbono, pero permanece inferior a la del agua. En consecuencia, los alcanos forman la capa superior de una mezcla alcano-agua. Geometría molecular. Hibridación. CP3 en el metano. La estructura molecular de los alcanos afecta directamente a sus características físicas y químicas. Se deriva de la configuración electrónica del carbono, que tiene 4 electrones de valencia. Los átomos de carbono en los alcanos siempre tienen hibridación CP3, lo que quiere decir que los electrones de valencia están en 4 orbitales equivalentes derivados de la combinación del orbital 2s y los orbitales 2p. Propiedades químicas. En general, los alcanos muestran una reactividad relativamente baja, porque sus enlaces de carbono son relativamente estables y no pueden ser fácilmente rotos. A diferencia de muchos otros compuestos orgánicos, no tienen grupo funcional. Solo reacciona muy probablemente con sustancias iónicas o polares. La constante de acidez para los alcanos tiene valores inferiores a 60. En consecuencia, son prácticamente inertes a los ácidos y a bases. Su inercia es la fuerte del término parafinas, que significa falto afinidad. En el petróleo crudo, la molécula de los alcanos permanece químicamente sin cambios por millones de años. Reacciones con oxígeno. Todos los alcanos reaccionan con oxígeno en una reacción de combustión, si bien se torna más difícil de inflamar al aumentar el número de átomos de carbono. Reacciones con halógenos. Los alcanos reaccionan con halógenos en la denominada reacción de halogenización radical. Los átomos de hidrógeno del alcano son reemplazados progresivamente por átomos de halógeno. Los radicales libres son las especies que participan en la reacción, que generalmente conducen a una mezcla de productos. La reacción es altamente exotérmica y puede resultar en una explosión. Mi nombre es Edgar Andrés Montánchez y voy a presentar propiedades químicas de aldehídos y cetonas. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno de un formaldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal carbonilo. Cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a 2 átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Propiedades químicas de aldehídos. Reacción de obtención. Los aldehídos se obtienen por oxidación de alcoholes primarios. Propiedades químicas de cetonas. Los aldehídos y las cetonas se obtienen por oxidación de alcoholes catalizado por agentes químicos. Si el alcohol es secundario, se obtiene la cetona. Las cetonas son bastante estables a la oxidación, es decir, no reaccionan si las condiciones no son energéticas. La reducción es sencilla, tanto para el aldehído como para las cetonas. Utilizando hidrógeno y un catalizador, las cetonas se reducen a alcohol secundario. Las cetonas son bastante estables a la oxidación, es decir, no reaccionan si las condiciones no son energéticas. Gracias por su atención.
Los aldehídos y cetonas pueden ser preparados o obtenidos por oxidación de alcoholes, ozonólisis de alquenos, hidratación de alquinos y acilación de Friedel-Crafts como método de mayor importancia. La ozonólisis de alquenos trata que de los alquenos rompen con ozono formando aldehídos o cetonas. Si el alqueno tiene hidrógenos vinílicos, da aldehídos. Si tiene dos cadenas carbonadas, forma cetonas. La ozonólisis de alquenos cíclicos produce compuestos dicarbonílicos, que son los alquenos terminales rompen formando metanal que separa fácilmente de la mezcla por su bajo punto de ebullición. La oxidación de alcoholes trata de que los alcoholes primarios y secundarios se oxidan para dar aldehídos y cetonas, deben tomarse precauciones en la oxidación de alcoholes primarios, ya que estos se sobreoxidan a ácidos carboxílicos en presencia de oxidantes que contengan agua. Por eso en estos casos se debe trabajar con reactivos anhídridos, como el clorocromato de piridino en diclorometano, PCC, a temperatura ambiente. Los alcoholes secundarios, estos nos dan cetonas por oxidación. Se emplean como oxidantes permanganato, dicromato y trióxido de cromo. La oxidación supone la pérdida de dos hidrógenos de alcohol. Los alcoholes terciarios, estos no pueden oxidar puesto que carecen de hidrógeno sobre el carbono. Los alcoholes alílicos y bencílicos se transforman en aldehídos o cetonas por oxidación con dióxido de manganeso en acetona. Esta reacción tiene una elevada selectividad y no oxida alcoholes que no se encuentren en dichas posiciones. La hidratación de alquinos. Los alquinos se pueden hidratar Markovnikov formando cetonas o bien anti-Markovnikov para formar aldehídos. La acilación de Friedel-Crafts es la introducción de grupos acilo en el benceno, permite la preparación de cetonas con cadenas aromáticas. Bueno, seguiríamos con los usos y aplicaciones de los aldehídos y cetonas. Usos. Aquí los aldehídos pues son compuestos orgánicos que tienen como fórmula general RSHO, pues aquí la R representa una cadena alifática o aromática. C pues representaría al carbono o al oxígeno y H al hidrógeno. Bueno, aquí como se muestra en la imagen. Los aldehídos suelen ser utilizados como saborizantes artificiales, pero en la industria química son precursores de los oxalcoholes, pues utilizados en la producción de detergentes, entre otros. Sus principales usos son la fabricación de resinas, como también los plásticos, solventes, perfumes y esencias. Otra sería que el aldehído vinílico, entre paréntesis vainilla, pues se usa en la industria de alimentación y perfumería. Eh, Aquí también tenemos el benzaldehído, también llamado aceite de almendras amargas, pues es un componente de la almendra, es un líquido incoloro con agradable olor. Aquí como el nombre lo dice, a almendra. El cinaldehído da el olor característico a la esencia de la canela. Como dije anteriormente, aquí está el aldehído de bilínico de vainilla, pues tiene diferentes grupos funcionales, unos grupos aldehídos y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático. La vainilla, pues es la que produce el popular sabor, pues la vainilla. Durante un tiempo se obtuvo solo pues a partir de las cápsulas con formas de vainilla, de vainas, de ciertas orquídeas trepadoras. Pues hoy en día la mayor parte de la vainilla se produce sintéticamente. Bueno, aquí encontramos su fórmula y pues el frasco de la vainilla. Aquí la formalina. Esta se usa para conservar especímenes biológicos. El formaldehído en solución pues se combina con la proteína de los tejidos y los endurece haciéndolos insolubles en agua, pues esto evita la descomposición del espécimen.
Bueno, la formalina también se puede utilizar como antiséptico de uso general. El empleo más importante de formaldehído es la fabricación de resinas sintéticas. Cuando se polimeriza con fenol, pues se forma una resina de fenol formaldehído conocida como baquelita. Pues la baquelita es un excelente aislante eléctrico. Durante algún tiempo pues se utiliza para fabricar bolas de billar. Bueno, ya seguiremos con las cetonas. Bueno, las cetonas son sustancias químicas que se acumulan cuando el cuerpo pues comienza a quemar grasas para obtener energía. La causa más común de cetonas en las personas con diabetes pues es la deficiencia de insulina. Sin suficiente insulina, la glucosa pues se acumula en el torrente sanguíneo y no puede entrar en las células. Pues. Bueno, aquí una nota es que la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo y las cetonas pues pueden aparecer en la sangre o en la orina. Así como se muestra aquí, pues está la fórmula. Bueno, algunos ejemplos de los usos de las cetonas pues son los siguientes. Fibras sintéticas, pues mayormente utilizadas en el interior de los automóviles. Los solventes industriales como el tiner y la acetona. Otra fuera la fabricación de saborizantes y fragancias. Aquí también contamos la densidad de los ácidos carboxílicos. Es inferior pues a la del agua, a excepción pues del metanoico y etanoico. Otra fuera el olor de los ácidos más pequeños, como picantes y desagradables. El punto de ebullición pues se eleva al aumentar el número de átomos de carbono y constituye al ácido. Tendríamos, bueno, la acetona que su mayor aplicación pues es en la industria. Pues aquí tiene la acetona, propanona entre paréntesis, pues la cual se utiliza para disolver lacas y resinas, aunque su mayor consumo es la producción del plexiglas, pues empleándose también en la elaboración de resinas, epoxi y poliuretanos. Otras cetonas industriales son la metiletilcetona y la ciclohexanona, que además se utiliza como disolvente. Se utiliza pues en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómetro en la fabricación del nylon 6 y también por oxidación del ácido adípico que se pues emplea para la fabricación del nylon 66. Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los aldehídos y las cetonas. Bueno, como estaba diciendo, aquí tenemos un ejemplo de los aldehídos. Bueno, los aldehídos en el nombre siempre van a terminar en alcomo, por ejemplo, hexanal, y el aldehído se identifica como SHO. Esto quiere decir carbono, hidrógeno y oxígeno a través de un enlace de carbono con un hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, el ejemplo 1 nos dice lo siguiente: 2-metil 3-propil hexanal. Pues el primer paso es ver cuántos carbonos tiene la palabra final. Entonces, si vemos, hexa significa 6 carbonos. Los colocamos separados por una línea. Otra cosa es que los aldehídos siempre van al extremo. Entonces, este CHO lo ubicamos aquí. En el carbono 2 hay un metil. Entonces voy a poner una línea. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, y en el 3 ponemos otra línea porque habrá un sustituyente. Pues aquí lo puse hacia abajo. Bueno, entonces aquí vemos que el metil que está en el carbono 2 es un sustituyente CH3. Pues esto sería ya de un carbono, y el propil que está en el 3
y que lo puedo poner aquí arriba o abajo, pues yo voy a ponerlo hacia abajo. Es el que dice CH2 CH2 CH3. Ese es el propil. Ahora sí, para terminar la estructura hay otra regla importante que dice que siempre todos los carbonos deben de sumar 4 líneas. Cuando no sea así, completamos con hidrógenos. Por ejemplo, este carbono tiene una línea. Debe tener 4 donde faltan 3. Entonces completamos con hidrógenos. Este carbono tiene dos líneas. Aquí puede tener 4, entonces le faltarían 2. Pues aquí le faltarían 2 para el 4. Este otro carbono tiene 2 líneas, entonces le agregamos 2 de hidrógeno y ya son 2 líneas más. Entonces 2 hidrógenos ya serían 4. Ahora este carbono tiene 3 líneas, le hace falta un hidrógeno. Este carbono tiene 3 líneas, entonces le haría falta un hidrógeno más. Entonces aquí ya estaría completa pues, la estructura. Y bueno, este sería el ejercicio de los aldehídos. Seguimos con el ejemplo o el ejercicio de las cetonas. Aquí, como iba diciendo, ya seguimos con el ejemplo de la cetona. Bueno, para darle nombre al siguiente compuesto, identificamos cuál es el grupo funcional. Pues aquí lo que más resalta es el carbono con el oxígeno y puede encontrarse de dos maneras. Cedido o del carbono mediante un doble enlace unido a un oxígeno. Bueno, aquí el camino principal o más lineal, entonces lo encerraríamos como vemos, no sobra nada, entonces empezaríamos a enumerar. Aquí debe tener la cetona el número más bajo. Si yo empiezo diciendo que este es el 1, este es el 2, este es el 3, pues estaría en el tercer lugar. Como vemos pues aquí quedaría en el CH2. Y si empezaríamos acá con el 1, este sería pues el 2. Y entonces es la numeración que continúa. Entonces la enumeración correcta empezaría el 1, que sería la CH3, el 2, CO, el 3, CH2 y el 4, CH3. Para que luego se obtenga el número más pequeño, pues según las tablas de química, pues cuando la cadena sea de 4 carbonos, el nombre será con el prefijo bután y terminación onan. Y especificamos pues en dónde está la acetona. En este caso está en el número 2.